Esquistosomiasis es producida por un parásito tremato del género Schistosoma, siendo Schistosoma manzoni la única especie presente en Venezuela. En el ciclo de vida del parásito podemos observar los estadios evolutivos de huevo, miracidio, cercaria y adulto. Y en cuanto a la patología, esta se da principalmente por la formación de granulomas alrededor del huevo en los tejidos, principalmente el hígado. Esta es una enfermedad que es un problema de salud pública, ya que afecta aproximadamente a 240 millones de personas. La prevalencia de esquistosomiasis en el país disminuyó mucho gracias al programa de control de la misma. Sin embargo, actualmente se ven algunos casos todavía en la región centro-norte y en algunos estados andinos, con unas prevalencias entre el 12 y el 13%. La característica de estas zonas es que son áreas de baja transmisión, donde las cargas parasitarias también son bajas. El diagnóstico convencional de la esquistosomiasis se basa en la utilización de métodos parasitológicos y métodos inmunológicos. Los métodos parasitológicos, principalmente CATO-CAP, se basan en la identificación de huevos del parásito en una muestra de heces, pero tienen baja sensibilidad debido a las bajas cargas parasitarias. Los métodos inmunológicos, que permiten la detección de anticuerpos contra el parásito en suero del paciente, tienen como principal inconveniente la baja especificidad por reacciones cruzadas con otras parasitosis relacionadas. Recientemente se estandarizó en el país una PCR convencional basada en la amplificación de la secuencia altamente repetitiva de 121 pares de base de Schistosoma manzoni, descrita por Hamburger y colaboradores en el 1991. Esa PCR se estandarizó siguiendo el protocolo descrito por Pontes y colaboradores en el 2002, el cual fue adaptado, obteniéndose una elevada sensibilidad y especificidad que permite su utilización para el diagnóstico molecular de esquistosomiasis. El objetivo general de este trabajo fue diagnosticar molecularmente la esquistosomiasis mediante la amplificación por PCR de la secuencia repetitiva de 121 pares de base de Schistosoma manzoni en muestra de suero, orina y heces de individuos de la comunidad de Los Toros en el municipio Carlos Albelo, estado Carabobo. Y como objetivos específicos se tiene primero obtener ADN a partir de diferentes muestras, huevos de parásito y muestras de suero, orina y heces de humano. Segundo, validar el protocolo PCR utilizando muestras controles de individuos con esquistosomiasis con otras parasitosis e individuos sanos. Tercero, comparar las PCR con las técnicas parasitológicas e inmunológicas en las muestras controles. Cuarto, detectar la presencia de ADN Schistosoma manzoni mediante la PCR validada en muestras de suero, orina y heces de individuos de la comunidad de Los Toros, estado Carabobo. Y quinto, determinar la prevalencia de esquistosomiasis en la comunidad y su relación con los factores edad y género. Y sexto, comparar la sensibilidad de la PCR con los tres tipos de muestras y con las de las técnicas coprológicas e inmunológicas. Para ello se realizó la extracción de ADN. Se obtuvo ADN de huevo de Schistosoma manzoni mediante precipitación salina, el cual se utilizó como control positivo en todas las reacciones. De igual manera se obtuvieron muestras de ADN de suero y orina, tanto de controles como de los habitantes de la comunidad, utilizando la resina QL100. En las muestras de heces de los habitantes de la comunidad se extrajo el ADN mediante precipitación salina, empleando diferentes metodologías para eliminar inhibidores como el uso de polivinilpirrolidona, carbón activado, entre otros, no encontrando diferencias en los resultados, de manera que se obtuvo ADN de cantidad y calidad suficiente que permitió la amplificación por PCR de la secuencia Diana. Para la validación del protocolo PCR se utilizaron muestras de pacientes con esquistosomiasis confirmada y de pacientes con otras enfermedades parasitarias e individuos sanos. Las muestras fueron de suero y de orina, los cuales se les extrajo el ADN mediante QL100 y se aplicó la PCR, la secuencia repetitiva de 121 pares de base, con el protocolo de Pontes y colaboradores 2002, que fue adaptado por Ferrer y colaboradores en el 2015. La especificidad de la PCR fue de 100% tanto en las muestras de suero como de orina, mientras que la sensibilidad fue mayor en la PCR en las muestras de orina de 41,2%, mientras que en las muestras de suero fue de 31,1%. La PCR validada se estudiaron 116 individuos de la comunidad de Los Toros, Valle de Manuare, municipio Carlos Albero del estado Carabobo, antiguo foco de esquistosomiasis. Se evaluaron 112 muestras de suero, 97 muestras de orina y 97 muestras de heces. La detección de ADN del parásito fue mayor en las muestras de heces de un 21,7%, mientras que en la muestra de orina fue de un 6,2%. No se obtuvieron resultados positivos en las muestras de suero. Los resultados de la PCR con respecto al género y a la edad
de los individuos de la comunidad. No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género con respecto a la positividad de la prueba. Sin embargo, en cuanto a la edad, sí se obtuvo diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor el porcentaje de positivos en los individuos menores de 10 años, lo cual indica una transmisión activa. Al comparar los resultados de la PCR con los resultados de las técnicas convencionales parasitológicas e inmunológicas, observamos que la PCR se obtuvo un 23,3%, siendo este porcentaje mayor que el obtenido por la técnica parasitológica de Catocac, que fue de un 7,8%, sin embargo inferior a las técnicas inmunológicas de precipitación circunval y ELISA con antígeno soluble de huevo tratado con metaperiodato de sodio. Tomando en cuenta todas las técnicas, la prevalencia total de la infección en la comunidad fue de 33,9%, lo cual es un valor elevado. Técnicas, al discriminar por género y edad, no se observaron diferencias significativas de estos factores con respecto a la positividad global dada por todas las técnicas. Desde el trabajo tenemos, primero, la técnica de precipitación salina permitió la obtención de ADN de heces humanas adecuada para la PCR. La técnica con la resina Kellex permitió la obtención de ADN de muestras de suero y orina de humanos con calidad suficiente para la PCR. Tercero, en las muestras controles de orina se obtuvo una sensibilidad mayor que en las muestras de suero. Tomando en cuenta un resultado positivo en cualquier muestra, la sensibilidad de la PCR se eleva al 72,4%. Cuarto, la técnica PCR en las muestras controles de orina fue más sensible para el diagnóstico de esquistosomiasis que la técnica coprológica Catocax. Quinto, los resultados de la PCR de las diferentes muestras de los individuos de la comunidad fueron diferentes estadísticamente, siendo mayor en las muestras de heces seguida de las muestras de orina y no se encontró ningún positivo en suero. Sexto, la técnica PCR permitió determinar una prevalencia del 23,3% de infección activa de esquistosomiasis en los individuos de la comunidad de los toros, tomando en cuenta resultados positivos en cualquier muestra. Séptimo, el mayor porcentaje de positividad de la infección por PCR estuvo representado por el género femenino y por individuos menores de 10 años de edad, siendo las diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad. Octavo, la presencia de ADN del parásito en muestras de niños menores de 10 años indica que actualmente existe en la zona transmisión activa. Noveno, la PCR demostró ser una herramienta útil para el diagnóstico de esquistosomiasis y que permite identificar zonas de transmisión activa. Décimo, la prevalencia global de esquistosomiasis en la comunidad de los toros fue de 33,6%, tomando en cuenta los resultados de las técnicas coprológicas, inmunológicas y moleculares. Décimo primero, dentro de la prevalencia global de esquistosomiasis en la comunidad de los toros, el mayor porcentaje fue de individuos del género femenino y por individuos con edades comprendidas entre 0 y 10 años, en los cuales no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Décimo segundo, la técnica de PCR determinó infección activa en 15, es decir, 12,5% de individuos pertenecientes a la comunidad de los toros que eran coprológicas e inmunológicamente negativos. Por su atención, muchas gracias.